Medición de alturas de árboles con el relajoscopio de Witterlich. El relajoscopio tradicional de Witterlich del modelo MS dispone de 3 escalas para medir alturas de árboles. Son bandas de anchura constante a lo largo de toda su longitud y son asimilables a las de cualquier isómetro tipo plancheta. La primera escala que vemos a nuestra izquierda nos permite medir alturas de árboles desde 20 metros de distancia. Las dos escalas centrales, una nos permite hacer estas mediciones desde 25 metros y la otra desde 30 metros. Si lanzamos una visual de 90 grados de inclinación, visualizando bien hacia arriba o hacia el suelo con las escalas liberadas, es decir, con el botón apretado, podemos ver en el origen de las escalas de medición de altura las distancias de escala correspondientes. Para medir alturas de árboles con el relajoscopio, de igual manera que se hace con cualquier isómetro tipo plancheta, lo primero que debemos hacer es elegir la distancia de escala a la que nos vamos a situar. Hemos de procurar siempre que esta distancia de escala sea similar a la altura del árbol. Una vez decidida la distancia de escala a la que nos vamos a situar y donde vamos a realizar las lecturas pertinentes, nos debemos alejar del árbol esa distancia en proyección horizontal en el sentido en el que mejor se aprecie su ápice y su base. Desde esa distancia lanzaremos visuales de puntería al ápice y a la base del árbol, siempre con el botón apretado, es decir, con las escalas liberadas. La lectura la haremos cuando dejen de oscilar las escalas sobre la línea de puntería. Si nuestros ojos se encuentran entre el ápice y la base del árbol, que es lo habitual, lo más frecuente, en el más del 90% de los casos es lo que va a ocurrir, la suma de las dos lecturas obtenidas nos proporcionará la altura en metros del árbol. Este es el procedimiento habitual que vamos a utilizar en la mayoría de las ocasiones para medir alturas de árboles con el relajoscopio, ya que casi siempre nuestros ojos, al lanzar las visuales, estarán entre la cima y la base del árbol. Desde un punto de vista operativo, en los isómetros tipo plancheta, las lecturas obtenidas desde la distancia de escala se van a considerar positivas si están por encima de la horizontal que pasa por nuestros ojos y negativas si se obtiene lanzando puntería por debajo de esa horizontal. Cuando las lecturas que realizamos al hacer puntería son de distinto signo, que es lo más frecuente, la altura la vamos a obtener sumando ambas lecturas. Y en caso de que las dos lecturas sean positivas o las dos lecturas sean negativas, en este caso la altura del árbol será la que obtendremos restando a la lectura mayor la menor. Y directamente obtendremos la altura en metros del árbol. Vamos a suponer que deseamos medir la altura de un árbol de aproximadamente 20 metros. Para ello elegimos situarnos a una distancia de escala en proyección horizontal de 20 metros. Esta distancia la podemos medir con una cinta métrica o con un telémetro. El propio relajoscopio tiene también la posibilidad de, con el auxilio de una mira de 2 metros, de medir distancias en proyección horizontal de 15, 20, 25 o 30 metros. Pero este procedimiento, que vamos a describir en otro vídeo, no es aconsejable fundamentalmente por su lentitud y porque necesitamos llevar además una mira de 2 metros. Entonces, desde la distancia de 20 metros medida en proyección horizontal, lanzamos visuales al ápice y a la base del árbol. En este caso, como nuestros ojos están entre el ápice y la base del árbol, una lectura será positiva, la del ápice, y otra será negativa, la de la base. La suma de estas dos lecturas, al ser de distinto signo, nos darán la altura del árbol. Cuando nos encontramos con árboles de pequeña talla o de una altura extraordinaria, puede ser que nos interese situarnos a distancias distintas de las que disponen las escalas del relajoscopio, ya que para cometer el menor error en la medición de alturas de árboles hemos de situarnos siempre a una distancia similar a su altura. Cuando nos encontremos con árboles de pequeña talla o de una altura extraordinaria, puede que nos interese situarnos a distancias distintas de las que disponen las escalas del relajoscopio, para cumplir con el fundamento de utilización de los isómetros tipo plancheta que aconseja situarnos a una distancia similar a la altura del árbol
para minimizar el error cometido al lanzar puntería. Por ejemplo, si tenemos un árbol que intuimos tiene una altura en torno a 10 metros, entre 8 y 12 metros, cuando uno tiene experiencia sabe que es la altura que puede tener un árbol. Entonces, podemos situarnos a 10 metros, pero claro, no hay ninguna escala del relescopio que nos dé la altura directamente desde 10 metros. Entonces, sí ocurre que esa distancia de 10 metros es la mitad de la escala de los 20. Entonces, la manera de proceder en estos casos es situarnos a 10 metros, leer en la escala de los 20 y luego la altura aparente obtenida, dividirla por 2, y esa será la altura real del árbol. En este caso hemos lanzado una visual al ápice desde 10 metros y hemos leído en la escala de los 20. La lectura al ápice nos ha dado más 12. Hemos lanzado una visual de esos 10 metros leyendo en la escala de los 20 a la base y nos ha dado menos 4. Entonces, la altura aparente que obtendríamos del árbol sería de 16 metros, pero no es la altura real, es una altura aparente porque estamos midiendo desde 10 metros, pero leyendo en la escala de los 20. Entonces, la altura real la conseguiremos dividiendo por 2 la altura aparente obtenida en este caso, que será igual a 8 metros. La escala más pequeña que tiene el relescopio son 20 metros, me voy a poner a la mitad, que son 10. A ver, así salís todo. Estoy tapando yo, ¿no? Ahí. 10 Vale, metros a la base. Me da más 7, 7 y 4, 11. Aquí me daría 5,5. Por el contrario, si tenemos un árbol de grandes dimensiones en cuanto a su altura, para obtener la mayor precisión a la hora de medirla, debemos de situarnos en torno a 40 metros. Pero no hay ninguna escala del relescopio que nos permita leer en una escala de 40 metros. Entonces lo que hacemos es leer en la escala de los 20 situándonos a 40 metros. Pero entonces, al situarnos a 40 metros y leer en la escala de los 20, vamos a obtener una altura aparente del árbol cuando lancemos las visuales. Para tener la altura real, en este caso, tendremos que multiplicar por 2 la altura aparente obtenida. Obtenemos así una gran precisión en la medición de alturas. Es muy importante, sea cual sea el isómetro utilizado, situarnos a una distancia similar a su altura para medirla con el menor error de lectura posible, consecuencia de la visual, de la inclinación de la visual y del pulso del operador. A mayor inclinación de la visual, mayor posibilidad de error.